Eh, pero bueno, yo quería saber si eso que había entendido yo era correcto o no era correcto las amas del desierto, ¿no? Como una cuestión de la libertad también, también la vida ascética que llevaron después ahí y demás, pero si realmente eso aparece, no sé, el desierto como una metáfora de libertad, si es correcto o no en ese sentido. Sí, son, mira, dos cosas te podría decir, que bueno, no están tan desarrolladas en el texto que hicimos con Susana, porque era un texto así más general, ¿no? Que intentaba una visión más de conjunto. Pero yo la figura que he estudiado de ese periodo es Macrina, y en Macrina lo que se da es que su abuela, que se llamaba Macrina, se va al desierto porque pertenecía a una generación que todavía los cristianos eran perseguidos. Entonces se van al desierto a modo de, porque bueno, les sacan todas las propiedades y los, estaban perseguidos de vida, Sí. digamos. Se van al desierto como refugio. Pero en la generación de Macrina la joven, que se llama, que es la de quien conservamos más material y ideas que ella tenía por su hermano Gregorio Niza, ella se va al desierto a vivir como elección, y eso tiene toda una fundamentación en alejarse de la vida de la ciudad, que es una vida de sometimiento a las exigencias de la sociedad, para poder desplegar la libertad de la virtud y del amor hacia la divinidad, y encontrar la unión con la divinidad en el desierto. Inclusive hay un caso, hay un episodio que lo narran en la vida de Macrina, que hubo como una crisis, una hambruna, digamos, generalizada, y que estas comunidades del desierto se convirtieron de nuevo en ciudades para alojar a esta gente y poder auxiliar a la comunidad en ese periodo crítico que duró 2 años, y después bueno, volvieron a continuar sus vidas. Y después, otra cosa que quería mencionar del desierto es que es así, que se lo piensa como una idea de libertad. Estoy pensando en las místicas del siglo XIII, aparece la idea del desierto como la máxima libertad, porque se lo equipara al concepto de anonadamiento del alma. Digamos, el alma que se vacía de todo, y por eso es realmente libre, porque no depende de estar al servicio de las virtudes o al servicio de nada. La idea es la del desierto. Ahí, a mí siempre me gustó, no sé si por ahí se lo dije en alguna reunión, siempre me gustó y me pareció muy sugerente la idea de, ay, bien, no me sale, Renan, Ernest Renan, que bueno, estudió el averroísmo, estudió distintas cosas. No me acuerdo en qué libro es que dice que nos tenemos que preguntar en serio por qué las tres grandes religiones monoteístas son religiones del desierto. Que eso, digamos, como que deberíamos pensarlo más aún. Así que a mí me pareció, no sé, era algo en lo que no había reparado, quiero decir, que es una Bueno, obviedad. sí. Sí, yo ahí lo poco que leí, a ver, no soy, yo he leído muy poquito sobre el tema, pero me he escuchado algunas conferencias y demás, y daba mucho el desierto como metáfora, ¿no es cierto? Como de un montón de cosas. De esto que decís vos, como metáfora de libertad, como vía de escape. Me resultó como súper llamativo eso también. Sí, 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 yo creo que sí se puede pensar así. No sé si, por lo menos hasta donde yo sé, en el siglo IV, no sé si está tematizado Sí, específicamente. Sí, en la mística medieval sí. sí. Sí, yo lo que quería agregar a lo que habíamos dicho el otro día y que me había quedado medio colgado, ¿no? Porque al final eso no lo dije, entonces me interesaba de algún modo agregarlo. Por un lado, esto que estaban hablando recién, y yo recordaba que había encontrado ese dibujo, esa ilustración sobre Heria, no sé si sería así o no. Les comparto un minutito la pantalla. ¿Se ve? No, todavía no.
Ahí se ve. Sí. Entonces, no sé si esta es o no es Egeria, ¿no? Pero a mí me llamó la atención porque fue la ilustración que encontré cuando tuve que hacer el conversatorio en la UBA. Y, por ejemplo, el caso de Egeria del siglo IV, esto que estaban hablando ustedes, o sea, ella es, Carolina acá colaboró muchísimo, ¿no? Yo gracias a ella conocí un montón de otras cosas de las que había leído. O sea, poseía una gran libertad, ella pudo viajar y viajó muchísimo. Y esos viajes los relató, entonces eso muestra que, que fue una mujer fuerte. Y Claro, yo me daban esa impronta, yo cuando leía de las amas del desierto, no me daba una cuestión de sometimiento ni nada. claro, Me daba como, nada, tenía otra palabra, pero como las seguidoras, las súbditas, no me acuerdo cuál es la palabra que se utiliza para las que eran como las aprendices de ellas, me daba como una cuestión bastante organizada en torno al discurso de lo femenino. sí. Y, por ejemplo, en ese conversatorio, que yo fui 2 veces al museo y después lo seguí también por YouTube, por ejemplo, hubo una persona que hizo un comentario posterior y el comentario era, es la primer, y encima no la primera mujer, sino la primer mujer que relata sus viajes por no sé dónde en el siglo XVI. Lo tengo anotado en algún lugar. Wow. Y yo salté, pues no podía, o sea, salté después que terminó, obviamente, porque no me podía callar la boca. O sea, el problema es algo que también hemos trabajado en el grupo de investigación. O sea, yo no puedo saber todo. Como yo no sé todo y me reconozco siendo ignorante, jamás digo es el primer hombre que pisó la luna ni que es la primera mujer que hizo un viaje. Porque yo no sé si hubo otras. Entonces, generalmente ese tipo de discursos lo acompaño con de la que yo tengo noticias. Dejo en evidencia mi ignorancia, pero salvo el prestigio del trabajo que voy a presentar. Porque acá tenemos esta mujer que en el medio de los viajes, y esto lo puede explicar mucho mejor Carolina que yo, en el medio de los viajes, ella relata los deseos, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, las emociones, qué le pasó cuando llegó a tal o cual lugar. Y también pensaba en esto, no puedo, quiero hacer algo, no me deja, porque no está grabando, pero no puedo. Wow. Ahora, entonces la cuestión pasa por ahí, ¿no? Y también por la pregunta que le había hecho Carolina a Romina de la reunión, y la respuesta de Romina y la respuesta de Carolina, etcétera, etcétera, en el sentido en que, ¿qué hubiese pasado si esa persona hubiese dado los datos de lo que había estado leyendo? Porque no me acuerdo quién de ustedes fue que dijo, yo me quedé con las ganas de saber quién era, qué libro era, qué obra era de esa persona. Por otro lado, algo que tampoco habíamos dicho, que fue, bueno, hablamos sí de Perpetuo y Felicidad, de Principia, Marcela de Roma, que, por ejemplo, el caso de Marcela de Roma, esto yo no lo dije, hablé de ella, pero no lo dije, se había contrapuesto a cualquier tipo de esclavitud. Entonces, ¿cómo leo esto yo, Susana, y que me equivoco 10 millones de veces? ¿Cómo leo esto? Uy, mirá, ¿no? Los medievalistas. Sobre todo hablo de los que más conozco del siglo XX. No, estos medievalistas, uy, mira, esta mina habla de Marcela de Roma, no, a esta la borramos, mira que lo vamos a poner porque está hablando en contra de la esclavitud. No sea cosa que por hablar en contra de la esclavitud se den cuenta que la religión también es una forma de esclavitud. No le dejamos a quien era ser, ahora vamos a llegar ahí, ser obispo.
O sea, ese es mi imaginer con estas cuestiones. En este caso lo aplico a estas mujeres, pero tranquilamente lo aplico a los hombres, como decía antes. No, mirá, Scott Eriugena dice esto. No, no vive Giles. Yo me lo imagino así. La conformación de ciertos manuales y de la historia del pensamiento. Fabiola, lo del hospital, esto sí lo dije. Paula de Roma, esta es otra. Uy, perdonen. Acá está. Paula de Roma fue canonizada por la Iglesia como la santa patrona de las víctimas de abusos, adulterios o infidelidades. ¿Quién la conoce? Y fue canonizada. Pero vamos a poner a Montota Pérez porque lo dijo hace 3 días eso. Pero no pensamos en que esta mujer en el siglo IV, y muere al inicio del siglo V, fue la santa patrona de los adulterios, las infidelidades, etcétera, etcétera. Acá está Melania, que estaba hablando Carolina recién, Melania la joven, Macrina, y por eso habíamos puesto, ellas sabían leer y escribir, han sido maestras, pero la jerarquización en las estructuras eclesiásticas no les permitió ejercer cargos superiores eclesiásticos, como por ejemplo el de obispo, que fueron distribuidos exclusivamente por vía masculina. De este modo, decimos nosotras, se va cercenando su reconocimiento intelectual, aunque conceptualizaron su existencia conforme el modo de vivir la cotidianidad, de modo que pensamiento, palabra, vida y obra conformaron una unidad indisoluble. Ejercieron como guías espirituales, situación que nos permite admirar su fortaleza e intelectualidad, pero fueron guías espirituales a partir de lo que ellas mismas leyeron. Vivieron, quise decir. Estaba con la cabeza en otro lado. Entonces, a mí me parece que, si bien es cierto lo que estábamos conversando antes, la cuestión de la masividad, pero también en este momento donde esto aparece como de algún modo masivo, hay mujeres que no les interesa, que quieren estar como están. Pero a mí lo que me preocupa es esto, lo que a mí me preocupa es que esto que pasó en el siglo IV y mucho antes también siga pasando. Eso es lo que a mí me preocupa. Que en el siglo XXI estemos pensando como se estaba pensando antes del siglo IV. Porque esto que decía Romina antes, para mí estas mujeres son un emergente de algo que acontece. Y desde esa emergencia es que yo valoro lo que te decía antes, y ahora me parece que me cerró más la idea, ¿no? O sea, estas mujeres que en su vida privada han hecho todo esto y que aparecen como un emergente. Y me parece que esa es la cuestión de la vida privada que hay que estudiar, que hay que analizar. Las emergencias, por ahí yo antes no lo dije bien, Romina, pero ahora lo estoy, pues yo necesito, vos sabés que yo soy lerda, necesito tiempo para pensar. Vos sabés que yo no sirvo para, me dijo esto, le contesto. No, yo tengo todo mi tiempo. Entonces, en ese sentido, la cuestión es, entonces ahí está lo que tenemos que pensar, que va más allá de una cuestión meramente ideológica, ¿no? No sé. Sí, a mí me da también, y retomo un poco lo que dijo Romina y lo que acabas de decir vos, Susana, me parece que va en ese sentido. Hay un discurso como canónico, si querés, en donde las mujeres no tuvieron voz, las mujeres fueron sometidas al discurso masculino, y cuando empiezan a aparecer casos de mujeres que no se las estudian porque sería contradecir todo lo que se está afirmando, ¿me entendés? Entonces, bueno, pará, pero esto que vos decías, está bien, por ahí estuvo la verdulera que no sabía leer y escribir, pero hubo todo un conjunto de otras mujeres que lograron escapar de ese discurso. ¿Cuál fue el pensamiento? Y estudiar ese pensamiento, ¿no? Me parece que eso sería revalorizar también el lugar de la mujer. Estudiar a aquellas que lograron
de la manera que la época les permitió también escapar de eso, ¿no? Porque como decía recién Carolina, bueno, eran cristianas y se tuvieron que escapar al desierto porque corría peligro su vida. Bueno, fue la manera en que ellas que encontraron en una época de escapar a esos discursos canónicos y lograr fundar un pensamiento que es necesario hoy estudiar y valorizar en función de eso. Pero no, yo nunca creo que un discurso que el sometimiento siempre sea total. No creo en las cuestiones totalitarias. Siempre hay una vía de escape a eso y hay que buscar aquellos esos emergentes que vos decís que vienen a romper, porque justo todos los regímenes totalitarios han logrado, siempre alguna fisura tienen, ¿viste? Incluso hoy también hay un discurso canónico en donde, bueno, uno tiene que pensar esto y decir esto porque es lo correcto de decir en la época, en un montón de cuestiones. Pero me parece, yo coincido con eso, en de que, bueno, hay que ir a esas épocas, estudiarlos desde la lógica de esa época, porque hubo un discurso femenino de filosofía, de religión, que estuvo atravesado por las lógicas masculinas, seguramente, pero también han dado algo de novedoso en ese sentido. Han hecho emerger algo que hoy se los puede reconocer. Pero me parece que seguir dándose con el látigo también del sometimiento y demás no tiene sentido. Yo valoro más esas investigaciones así, ¿no? En donde se logra remarcar, mirá, hubo mujeres que lograron escapar a eso, hicieron esto, esto, esto y esto. Nada, Sí, eso. Sí, mira, Carolina, sí. sí, una cosa puntual en relación a lo que estás diciendo y de este periodo que estamos hablando ahora, dos cosas quería comentar. Alrededor del siglo IV, digamos, y que se trata de mujeres cristianas y que optan por una vida ascética, religiosa, hay en la discusión actual, digamos, qué sé yo, de la última década, pongámoslo así, hay un libro mucho más antiguo, ¿no? Que trata sobre la homosexualidad, pero y después hay algunos sobre Gregorio de Niza, pero hay toda una discusión en relación al tema de la virginidad, porque la lectura que se ha hecho clásicamente, digamos así, es que la virginidad era una limitación para estas mujeres de desarrollar su vida femenina y demás. Hay otras interpretaciones que en base a textos, por ejemplo, lo que pasó con la madre de Macrina, que está conservado en algunas cartas, interpretan que la posibilidad de la virginidad y la vida comunitaria en los monasterios que se empieza a implementar en este periodo era justamente lo contrario, era una opción de salir del rol estipulado de tener que casarse, que las casaran, porque no es que se tenían que casar, digamos, las condiciones en las que se daban los vínculos matrimoniales en ese periodo. Y lo otro que quería comentar, que justo el fin de semana Te estuve... interrumpo un cachito ahí. Mirá, yo cuando viajaba a Catamarca, en Catamarca y en el norte argentino y demás, las mujeres que no se casan, hay una como, ¿vieron como la película Agua para Chocolate? Bueno, se le dice las niñas allá. Y yo tuve la posibilidad de entrevistar a una niña de 89 años. Y que cuando le pregunto, ella era niña, ¿por qué? Porque no, era virgen. Y cuando vos le preguntabas por su lugar de niña, ella te decía, fue una elección mía porque yo no iba a estar sometida a ningún hombre. El no haber estado casada, el seguir siendo virgen y demás, era porque a mí lo masculino no me iba a someter nunca. Fue como y así pudo estudiar, así pudo hacer un montón de cosas. Pero me pareció como interesante eso de la virginidad. Sí, eso está así como lo estás diciendo, tal cual dicho en la vida de Macrina, digamos. Macrina, la iban a casar, muere el prometido, y le quieren poner otro prometido, y ella dice no, se da por casada, dice no, yo ya estoy prometida, me reencuentro en el más allá, listo, quedamos y me voy a vivir, y bueno, hizo lo que quiso. Dicho así, muy Sí, burdamente. sí. Bueno, yo Lo otro entrevisté que a gente quería, que realmente era así. claro, Un caso sí, real. sí, 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 claro. Eh, lo otro, que hay una serie de textos que me parece que hay que prestarles un poquito más de atención también, que no se estudian, que son los textos gnósticos, en donde hay toda una otra forma de entender lo femenino y lo masculino, Sí. que se entienden como dos aspectos igualmente pensados, hasta inclusive como constitutivos de la propia divinidad.
Dios Madre, quiero decir, son textos que no se les presta mucha atención, pero que sin embargo han tenido su influencia y que transmiten toda una otra forma de pensar los vínculos entre lo femenino y lo masculino. Bueno, lo que quiero decir es que no había me parece que hay que, por lo menos yo voy viendo eso, no es entrar en un negacionismo, porque no, pero que también habían otras cosas como esto que vos rescatás de formas de vida, de mujeres que armaron comunidades, algunas individualidades, otras más comunitariamente, y otros pensamientos también, no solo de mujeres, sino de varones, que bueno, que tenían otra visión, no la que... Sí, una cosa no quita la otra. Yo con eso no estoy queriendo dejar de lado todo lo que ha pasado con las mujeres más, no Claro, estoy diciendo eso. Pero a claro. pesar de eso siempre se ha logrado generar algo propio, ¿no? Del orden de lo femenino, o todas estas culturas, todas estas tradiciones que son súper novedosas en un montón de cosas. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, en relación a lo que hablábamos por ahí de los movimientos o más individuales o más masivos, más como de colectivo femenino, digamos así, a mí me parece que el movimiento de las beguinas en eso es ejemplar, porque eso sí que eran colectivos, eran colectivos y numerosos, y tenemos fuentes para saberlo. Bueno, está bien, terminaron siendo prohibidas, ¿no? Se prohibió el beguinato, pero eran formas de vida comunitarias, y no digo masivas, pero de grupos grandes de mujeres y que elaboraban pensamientos, no es que era solamente, Sí. solo cosían y bordaban, como dice ese artículo. Eso iba a decir, no bordaban ni cosían solamente. Sí. Bueno, yo me tengo que ir. Sí, sí, ya dejamos acá y lo que quería comentar es que de algún modo... ¡Ay, hola, hermosa! Hola, Dana. ¿Cómo creció? Hola, saludá. Está enorme. Hola. ¿Cuándo Hola, creció Desi. así? Está hermosa. Hola. Ahí, Hola. hola, Desi. ¿Querés una? No, que Así yo, que bueno, todo que era... Tengo que yo lo dejar que mi vida pensaba también... pública, el uso público de la razón y hacer las pizzas, porque los lunes me toca cocinar a mí. No, por eso digo, con esto ya cerramos. Pero yo lo que No, decía muy es que de lindo, algún muy lindo. modo yo me siento como teniendo, para algunas cuestiones que se dicen, un discurso antifeminista, en el sentido de que lo que mostramos es el hecho de que hubo mujeres que no fueron sometidas, que no fueron violadas, que no fueron Claro. matadas, o sea, que lograron tener una voz pública cuando eso estaba prohibido. Entonces sería en un sentido como un discurso antifeminista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo digo, Sí. no en el otro, no en el de la recuperación. No, pero no sé si es reduccionismo, pero es la discusión que hay dentro del feminismo de los estudios de género desde la perspectiva de la historia de las mujeres, ¿no? Como que esa es una discusión que viene de hace tiempo. Bueno. Sí, bueno, no, si querés, Caro, nos quedamos 2 minutos. Va, quien quiera, pero quien se tiene que ir, besos. Bueno, después les Besos. paso esto y Dale. después les paso las grabaciones. Y Dale. vayan pensando una fecha para reunirse, para reunirnos, en vistas a por dónde seguiríamos trabajando, ¿no? Dale, dale. ¿Vos vas a mandar esta semana lo del Drive para ir completando? Sí, sí, sí. Okay. Ya me lo anoto porque lo que no me anoto no existe. No Lo que yo encuentro no sé que tal vez sí, pero el Google Drive tiene para compartir, por ejemplo, una hoja de calendario, onda que todos pongamos ahí disponibilidades. Y... No sé. No, me parece que No sé. eso lo hago Los yo, japoneses viste, a tienen mano. Dispositivo. Sí, Yo en sí, el grupo Caro. que estoy hay un dispositivo que usan que es el Noodle, que ahí cada quien carga tu horario, es como una encuesta que te llega, y cada quien Mirá. carga y después te salen con colores distintos de cada quien, entonces Claro. vos cuáles coinciden y cuáles no.
Ah, Si buenísimo. querés, mandá eso, Caro, porque yo no tenía idea que existía. Voy a ver si lo sé. Ah, Yo sí, bueno. nunca lo armé. Yo respondo, y respondo. Bueno, les mando un beso. Dale. Besos, Dale, chao, besos. chao. No, me Cuídense. parece que es besitos. Sí, porque ahora yo les mando lo que tengo hecho hasta el momento, para que ustedes lo vean. Lo mío está muy extenso, también lo tengo que resumir, pero yo porque le quiero entregar algo de esto a Gerardo y que a partir de eso digamos, bueno, a partir de todo esto que hemos estado trabajando y estudiando, ahora proponemos esto otro. Chao, ¿viste? Y solamente las personas que vamos a seguir, ¿no? Lo que hicieron otras personas, eso te corta, o me corto yo. Lo que hicieron otras personas, bueno, lo hicieron, ya está, listo, eso pasó. Está bien. Genial. Sí. No, estoy pensando, quisiera aprovechar el cambio de temporada, digamos, el cambio de la mudanza de lugar de trabajo, por decirlo así, de algún modo, para cambiar un poco de tema, pero estaría entre algo que tuviera que ver con la bisagra medieval, Renacimiento y la Revolución Científica. Pero como para que además me sirva para lo que estoy o sea, para el trabajo de la UNIPE, como para ir ordenando, no tener así una cosa en cada lugar porque no, se me dispersa la atención. Sí, por Gracias, eso sí. digo, hay que tratar de no dispersarlo, de no dispersarnos Claro, nosotros en lo posible. Y yo tengo varias claro. cosas en camino, y digo en camino porque no las he podido empezar, no estoy con todo esto. Claro, cosas abiertas, ¿viste? Ya es como que no puedo, No, no tengo puedo concentrar. 3 libros abiertos, ¿viste? Y no Claro. puedo cerrar ninguno. Entonces, o sea, el de la mujer y la escucha es uno, el otro es el de lo del juicio a Margarita Poret, lo de la Inquisición, lo de este Nicolás de Lira y qué sé yo. Porque el otro día yo le iba a preguntar, pero después dije, no quiero meter la pata porque me llamó la atención que no se hablara de eso. Yo pensaba, digo, por ahí sale eso y me viene como anillo al dedo. Y después lo otro sobre la enseñanza de la filosofía, ¿no? Que ahí también me estoy metiendo bastante porque esto que hablábamos, que lo que vos decías, Romina, ¿no? Está grabando, yo lo